A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño que a veces era extraño, solitario y a veces era un bromista incurable. En el colegio no tuvo mucha suerte, en principio porque su profesor consideraba que era torpe para las matemáticas. En su cuaderno de notas y como recomendación a sus padres, escribió: el estudiante está negado para los números y lo mejor sería dedicarlo a las tareas agrícolas. Allí, entre el mugir de las vacas, tendrá pensamientos más acordes. Años más tarde, este niño, menospreciado por su profesor, se convirtió en el Cristóbal Colón de la física, porque partió en dos su historia. Se llamaba Albert Einstein y demostró que todo era relativo, el movimiento, el tiempo y el espacio, pero que su talento era absoluto. Pensador socialista, irreverente, más famoso que los actores de cine de su tiempo, no perdió nunca su proverbial humildad. Cuando la Universidad de Princeton le llamó como profesor, Einstein negoció su sueldo y dijo que necesitaba $4,000 al año. La universidad le respondió que lo lamentaba, que su sueldo sería solo de $3,500, pero no al año, sino cada mes. Así era él. Así era Albert Einstein, un hombre que trepó su pensamiento en un átomo de luz y para gloria del género humano había nacido un día como hoy, 14 de marzo de 1879. ¡Feliz cumpleaños, maestro de la luz y de la inteligencia! Las principales noticias del día. Titulares. El 15 de marzo de 2025 se llevará a cabo audiencia de formulación de cargo contra ex vocales del Consejo de Participación Ciudadana cercanos al correísmo. La Embajada de Ecuador en Estados Unidos contrató firma de relaciones públicas para fortalecer vínculos con ese país. Backwater Worldwide brindará consultoría estratégica a las fuerzas de seguridad. En política internacional, Gran Depresión. Los editoriales de Ramiro Ruiz, claves del populismo. Roberto Aguilar, sobre todo cuando duela. Noticias del día. El 15 de marzo del 2025 se llevará a cabo audiencia de formulación de cargos contra ex vocales del Consejo de Participación y Control Social cercanos al correísmo. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia convocó para este sábado, 15 de marzo del 2025 a las 15 horas, para la audiencia de formulación de cargos en contra de la denominada Liga Azul, que operaba en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se trata de Augusto Verduga, Eduardo Franco Lor y Yadira Saltos, quienes fueron destituidos del Consejo de Participación y Control Social en enero pasado, y la actual consejera Nicole Bonifaz. Ellos son investigados por supuesta usurpación y simulación de funciones e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La notificación se da después de que el fiscal general subrogante Wilson Toainga remitió un escrito a la Sala Penal de la Corte Nacional en el que sostiene que existe suficiente información y elementos de convicción que permiten sustentar una imputación. La investigación se desprende de una denuncia de Roberto Romero von Buchwald, superintendente de bancos, esto luego de que Verduga y los demás consejeros de la llamada Liga Azul intentaron desconocer su nombramiento y designar a Raúl González. Durante los allanamientos del caso Ligados el 24 de enero, el Ministerio Público decomisó el teléfono de Verduga, por lo que José de la Gasca, ministro de Gobierno, calificó a su tiempo como delicada la salida del país del exfuncionario. Verduga, Franco Lor y Saltos fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral el 31 de enero del 2024 por una infracción muy grave al haber recibido indebidamente el auspicio de la Revolución Ciudadana para llegar al Consejo de Participación. La Embajada de Ecuador en Estados Unidos contrató firma de relaciones públicas para fortalecer vínculos con ese país.
La Embajada de Ecuador en Washington ha reforzado sus esfuerzos para promover y defender los intereses del país en Estados Unidos, así lo asegura un comunicado de Cancillería publicado esta mañana. Para eso se llevó a cabo un proceso de licitación competitivo para la contratación de una firma de asesoría y cabildeo, siguiendo una práctica común adoptada por gobiernos anteriores. La empresa actuaría como asesor de relaciones públicas, agente de publicidad, empleado de servicios de información o consultor político de un principal extranjero. En ese contexto, la firma Mercury Public Affairs LLC fue seleccionada como la opción más adecuada, rentable y beneficiosa para contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre Ecuador y Estados Unidos. El contrato firmado por Cristian Espinosa será administrado por Soledad Peña, quien llegó a la sede diplomática con el gobierno de Noboa como encargada de negocios. Los contratos de asesoría de este tipo son herramientas adicionales para las embajadas, permitiendo avanzar en sus intereses ante el Congreso, el Ejecutivo, los medios de comunicación y los centros de estudios. Esta modalidad de contratación exige el registro del acuerdo ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, garantizando la transparencia en el proceso. Según se detalló en el comunicado, se cumplieron las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y se tomaron en cuenta las sugerencias de la Procuraduría General del Estado conforme a la normativa vigente. Blackwater Worldwide brindará consultoría estratégica a las fuerzas de seguridad. 2 días después del anuncio presidencial, el ministro del Interior, John Rainberg, explicó nuevos detalles de la colaboración que dará el ex militar estadounidense Eric Prince. La tarde del pasado 11 de marzo, el presidente Daniel Noboa dijo que se reunió con el empresario y ex militar estadounidense Eric Prince, quien dará apoyo internacional al país en temas de seguridad. Noboa destacó que durante una reunión con Prince, fundador de la empresa de seguridad Blackwater, se estableció una alianza estratégica con el objetivo de fortalecer las capacidades del país en la lucha contra el narcoterrorismo y proteger los recursos pesqueros del Ecuador frente a la pesca ilegal. Rainberg dijo que Eric Prince dará consultoría especializada para fortalecer la capacidad operativa, estratégica y táctica de los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía. Blackwater Worldwide, la empresa de seguridad privada de Eric Prince, ha destacado en la industria de la defensa y la seguridad. Prince ha estado implicado con operaciones en zonas de conflicto, tal como la guerra entre Estados Unidos e Irak. El ministro de Interior descartó que esta contratación sea una señal de desconfianza en la policía. Sostuvo que el gobierno ha mostrado su confianza con la policía. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Patricia Carrillo, directora metropolitana de gestión de riesgos del municipio de Quito, para hablar acerca de las acciones ante las emergencias por la época invernal. Escuchemos lo que dice. Estamos en la actualidad viendo los impactos de un cambio climático ya en la parte hidrometeorológica, que no es muy típico, ¿no?, lo que está pasando. A nivel global mismo tenemos todavía una inestabilidad en las estaciones de tanto la época seca como época lluviosa, y pues también está alterando las condiciones en territorio. Eso significa que en nuestro país hay una variación climática, como ya lo mencionó, y en la ciudad pues no puede ser de otra manera. Tenemos unos microclimas muy, muy atípicos, y eso hace que nos obligue a nosotros desde la parte técnica, anclados a la parte técnica científica con el INAMI, a que estudiemos a profundidad la ciudad para entender lo que está pasando y el comportamiento del clima en cada uno de los lugares, y así mejorar los procesos de prevención y mitigación. Municipio tenemos el plan de eventos climáticos, se prepara para la época lluviosa y la época seca, y en este caso en la época lluviosa tenemos identificado 321 barrios con alta susceptibilidad a movimientos en masa y a inundaciones. Estos 321 barrios están conectados a 112 quebradas y ríos, que es donde tienen como esta conexión para que luego se nos presenten los problemas, ¿no? Recordar ahí que nosotros no podemos evitar los fenómenos de origen natural como los aluviones, los movimientos en masa, pero sí podemos el trabajo orientarlo a que los impactos sean menores, ¿sí? Tenemos en la ciudad este
este numérico de 321 barrios en las 10 administraciones zonales, 34 parroquias de la ciudad, y allí está volcada los esfuerzos de la corporación municipal. ¿Qué estamos haciendo? Haciendo actividades, bueno, hemos venido haciendo mientras era la época seca, veníamos haciendo también procesos desde las mingas como tal hasta obras de mitigación. ¿Por qué recalco el tema de mingas? Porque nuestras quebradas en los últimos años hemos ido identificando que son botaderos de basura, son áreas de desalojo de escombros, de procesos de constructivos que lleva la ciudad y de una manera irresponsable son arrojados en estos lugares. Y pareciera hechos muy pequeños, pero cuando esto llega como a acumularse, a mezclarse con la maleza, con la propia vegetación, se convierten realmente en unos cuellos de botella y impiden el flujo normal de agua de estas quebradas y ríos. Y esto pues en la final, cuando nosotros hacemos procesos de limpieza, son toneladas de basura que hemos retirado de las quebradas. Y lo que se ha hecho este año es trabajar también con la comunidad para que haya un proceso de sensibilización y un proceso de concienciación sobre el daño que ocasionamos. Muchas de las veces la basura sacamos, como no tenemos muy cercano un recolector, lo más fácil, lo más cómodo se nos hace es botarlo a la quebrada. Electrodomésticos que ya no están en uso, por también, cultura diría yo, también van un tema a la quebrada. Y los otros procesos constructivos que ya son un poco más avesados, diría, que es un tema de interrumpir el cauce de la quebrada para hacer viviendas o procesos constructivos sin la técnica adecuada como tal. Por otro lado, las construcciones de manera irregular o informal, se podría decir, donde vemos cortes de taludes sin técnicas. Entonces cortamos el talud para poder construir la casa, aplanamos el terreno y estos taludes, como no son cortados de una manera técnica, cuando hay presencia de lluvia se satura y esto pues se convierte en un movimiento en masa que lo ve afectado a la misma vivienda que fue construida. Entonces este comportamiento desde nuestra comunidad sí nos ocasiona estos problemas y sí necesitamos mejorar el nivel de responsabilidad como tal para que podamos disminuir estos efectos. En la actualidad tenemos desde enero hasta marzo ya 222 emergencias que se han dado en la ciudad. Entre movimientos en masa, que tenemos una cantidad de 87, 60. ¿Desde qué fecha? Desde enero del 2025 a lo que vamos de marzo. Exacto. Y tenemos 64 inundaciones, 55 árboles caídos, 11 colapsos estructurales, 2 descargas atmosféricas y 3 emergencias producidas por vientos fuertes en la ciudad. Sin embargo, los impactos que estos 222 eventos nos va dejando es mínimo como tal. Hay afectaciones porque llegó el agua, se inundó la vivienda, se activa la empresa correspondiente, pues y obviamente se evacuó el agua, pero daños considerables no lo tenemos. Estamos con un proceso de monitoreo de manera permanente. Hemos hecho una integración de todas nuestras redes hidrometeorológicas hacia la red nacional con el INAMI y esto pues nos permite tener mejor calidad de datos en temas de pronósticos y nos ayuda pues a aterrizar los trabajos a la ciudad. A través del Centro de Operaciones de Emergencia del municipio de Quito se monitorea los lugares más susceptibles a movimientos de más inundaciones 24/7 con el equipo especializado y pues en cambio los organismos de respuesta están preparados para atender cada una de estas emergencias. Otto Soler-Hosner, ex vicepresidente del Ecuador, estuvo en Radio Sucesos. Habló de la situación política del país de cara a la segunda vuelta electoral. Vamos con la nota. Creo que evidentemente no hay que subestimar a nada ni a nadie, pero creo que el verdadero apoyo de las organizaciones indígenas de sus bases lo va a recibir quien se acerque a ellos a dialogar, quien esté realmente preocupado de sus problemas y consensuando soluciones. Y ese es un trabajo que tienen que hacer los candidatos si desean esos votos. Yo creo que para el Pachacutic el resultado ha sido muy malo electoralmente hablando. Creo que quizás su mayor hito, si mal no recuerdo, Milton, y tú que haces comunicación más 2021. Tiempo. Sí, pero digo, debe de ser ese su mejor resultado histórico, de forma individual, no porque han participado en coaliciones donde han llegado al poder antes, pero en forma individual, en el 2021 sacan alrededor de 18%, meten alrededor de 30 legisladores. Para Pachacutic es un retroceso. De hecho, en el 2023, Ayaco Pérez, con una votación similar a la de Leonidas Issa, casi que lo jubilan del Pachacutic, ¿no? Entonces,
Finalmente es un tema de narrativas. ISA maneja bien las narrativas, ha vendido como un gran logro ese 5%. Evidentemente en una elección tan ajustada como esto, todo suma, pero en mi experiencia te puedo decir que ahí no hay transferencia de votos y que quien quiera llegar a esos votos tendrá que ir a buscarlos directamente en las comunidades, en mi opinión personal. Ahora, los candidatos están buscando los votos de manera correcta. Todavía no empieza la campaña, pero Luisa González está dando la vuelta al país, están aprovechando mucho el tema de las inundaciones para ir a visitar a la gente. Sí, yo creo que aquí hay dos perspectivas. La una, la de el socialismo del siglo XXI, el correísmo, en su candidata González, a quien la tienen más o menos en modo silencio, no habla mucho. Además han apagado a sus voceros más tradicionales porque normalmente generan polémicas innecesarias que afectan a su campaña o traen recuerdos también no tan gratos. Entonces los tienen apagados, sobre todo a los de la vieja guardia del correísmo. Pero ¿por qué les resulta eso? Porque están más bien capitalizando errores o desgaste del gobierno y a eso están dedicados. Del lado del gobierno, evidentemente, estar en funciones es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si bien tienes la posibilidad, la oportunidad de mostrar tu gestión, tu capacidad de resolución de problemas, de atender crisis como la de las inundaciones, Milton, también es cierto que cuando uno gobierna lo culpan hasta del aguacero, ¿verdad? O sea, hay gente que me culpaba de la llegada del COVID al Ecuador, digamos. Son cosas que uno no puede evitar cuando uno gobierna y es donde más bien debe de imponerse la capacidad de gestión. Entonces, si yo fuese el gobierno, estaría dedicado a que mi gestión, a que los resultados sean mi mejor campaña. Yo creo que ya la polarización a la que jugaron ambos en primera vuelta ya llegó a su máximo. Esa polarización ya no les va a dar más votos. Quienes no votan, porque ni siquiera es una polarización en favor de uno o de otro, es una votación en contra de Noboa o en contra de Correa. No sé si me explico. Y eso ya se agotó. Y creo que ambas campañas deben de más bien trabajar campañas de cercanía, de territorio, con presencia en los lugares donde los votos están más peleados y tratar de también sembrar esperanza a nivel general, Milton, porque con todo el respeto a ambas candidaturas, el país no da más y lo que necesitamos es una luz que nos diga cómo vamos a salir de esta crisis de inseguridad y cómo vamos a generar oportunidades para todos, no en Estados Unidos, no en España, sino aquí en nuestra propia tierra, Milton. Otto, buenos días. Respecto a lo que pasó en la reunión de la CONAIE, cuando dice la CONAIE ni un solo voto a la derecha, podemos pensar entonces que se trata de ideologías, de que esta segunda vuelta va a ser entre de elegir la derecha o elegir la izquierda, Otto, ¿o cómo vemos? No lo veo así, porque si usted ve, ambos candidatos se identifican más bien con la izquierda, abiertamente, en términos ideológicos. En términos prácticos, también tienen sus parecidos. A mí lo que me llamó la atención, pero poderosamente, Verónica, es ver a la CONAIE pidiendo el voto en la sede, es decir, se reúnen en la sede de la CONAIE, de donde los sacó Correa a patadas, se reúnen a pedir el voto para Correa. En Impacto Informativo, Miguel Robalino, analista petrolero, habla del fin de la negociación del campo Sacha. Escuchemos lo que dice. Mira, Edgar, lo que mal comienza, mal termina. Es un adagio. Entonces aquí hay que entender que un campo tan importante como es Sacha, entre los 72 campos petroleros, está entre los mejores campos por su potencial hidrocarburífero, por su tipo de crudo, por la inversión que ya existe ahí. Había que entenderse que lo óptimo era que esto se haga tras una licitación internacional para hacer una evaluación de ofertas y que realmente el que mejor seleccionado esté pase a la segunda etapa, que sería la firma del contrato. Eso era lo lógico y lo normal. Ante esto, ante una adjudicación tras un acuerdo que tenía hecho el gobierno con este consorcio y ante el último paso que era firmar el contrato, tras uno de los parámetros que estaba, se entiende que estaba en la adjudicación, que era que 30 días laborales se entregue esta prima, bono, derecho intangible de los 1.500 millones de dólares, y que el presidente de la República de última hora cambió acortando los plazos, nos dan dos mensajes potentes. Primero, que seguimos perdiendo la credibilidad internacional y no podemos recuperar la mala reputación que tenemos en los sectores energéticos porque no cumplimos los compromisos. Ese es un punto que hay que tener.
Paralelamente a que, tras todos los análisis que se hizo, que si era beneficioso o no era beneficioso para el país esta adjudicación o esta concesión de este campo, cifras que también el segundo problema que yo le veo a Edgar es que no hubo claridad en información, no hubieron cifras claras. Es más, ahora exhortaríamos que nos hagan ver o que se publique qué cláusulas había en el contrato, porque aparentemente el contrato estaba listo, es decir, si ponían los 1.500 millones, el contrato se firmaba el día de ayer o ahora. Queríamos ver, porque mira, esto dio espacio a que primero se activen los políticos en sus contiendas entre grupos políticos, utilizando un tema tan importante para el país, como es este campo petrolero, y se comience a elucubrar cifras. Quienes en cambio nos respaldamos en los datos, en la técnica, en la ciencia, necesitamos datos justamente para poder contrastar y poder sacar un resultado, es decir, una evaluación, ¿es favorable o no es favorable para el país? Con este contexto, Edgar, lo que sucedió el día de ayer era algo que ya estaba anunciado, porque de hecho, vuelvo y repito, no había claridad en las cifras, no había claridad exactamente en que, mira, uno de los parámetros importantes, justamente cuando se establecen estas licitaciones, es un parámetro que se llama el parámetro de que haya el beneficio justo para las partes, es decir, aquí se tiene que ganar de un lado y del otro lado. Como no sucedió eso, aparentemente no iba a suceder, llegó a su final y ahora la pregunta es, ¿qué viene en adelante? Miguel, con respecto a las licitaciones, hemos venido hablando desde hace tiempo sobre la falta de inversión en el sector petrolero. De ahí el estancamiento de la producción, de ahí que no exista pues un plan sistemático, por lo menos para tratar adecuadamente los campos maduros de Petroecuador. En esa expectativa, en esa iliquidez permanente, ¿no es cierto?, al sector petrolero, a Petroecuador, ahora viene una propuesta de 1.500 millones de dólares como pago previo, con inversiones de 1.700 millones de dólares, y el gobierno se ha dado el lujo de rechazar. Hablaba de las licitaciones, pero desde el año 2022 ninguna prospera. Miguel, hemos hablado de los bloques 1667, de la repotenciación de la refinería Esmeraldas, de los mecheros de gas del Oriente, del Campo Amistad. Todas esas licitaciones no han tenido un final feliz, ni siquiera en algunos casos se han logrado convocar. Entonces, el tema de licitación también se ve que tiene irregularidades y es un mecanismo que no funciona. Sí, mire, Edgar, uno de los problemas que tiene el país, y lo hemos repetido varias veces, inclusive en este medio, es que no hay políticas energéticas. Entonces, al no haber una política energética fuerte que obliga que justamente en el caso de licitaciones, que es recurrente que no logran consensuarse porque lógicamente hay conflictos de interés que apoyan para que esto no se dé, eso es una realidad. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Gran Depresión. Este encabezado podría referirse a un asunto psicológico, una condición de salud mental, o mejor dicho, de su falta. Sus orígenes pueden ser variados, pero es absolutamente real para quienes la sufren, al punto que puede causar hasta el suicidio de las personas afectadas. Esta condición es personal, individual, para la que existen tratamientos que van desde la psicoterapia a la química, a través de varios antidepresivos utilizados con tal propósito. Vale la pena preguntarse si esta condición es una que puede contagiarse, volverse alguna especie de epidemia que afecte a la sociedad entera a manera de la influenza o la viruela, y si ese fuera el caso, ¿cómo se lo trataría y aún mejor si se pudiera prevenir a través de una vacuna? Esta especulación pretende abrir un espacio de discusión e investigación acerca de las cada vez más extendidas tendencias en el mundo entero,
pero más notorias en el mundo desarrollado, de grandes sectores de gente joven principalmente, dedicada al uso de unas drogas cada vez más potentes y peligrosas, al punto de dejar a las que en el pasado eran vistas como el límite máximo, la heroína o el LSD, casi como unas aspirinas. El fentanilo, la droga de moda en Estados Unidos, tiene efectos varias veces más poderosos que los causados por la heroína y es 50 veces más adictiva, con el agravante de una dosificación muy delicada que, de excederse en mínimas cantidades, puede provocar la muerte del usuario. En Estados Unidos, durante los últimos 4 años, han muerto más de 300.000 adictos por un creciente consumo de esta droga, mucho más barata que otras como la cocaína y sus variantes, y por ende más accesible. Para ver el problema en perspectiva, los 10 años de la guerra de Vietnam se saldaron con unos 70.000 soldados muertos. En menos de la mitad de ese tiempo, ya son 4 veces más quienes han muerto en este suicidio colectivo. Desde lo político, lo más fácil resulta acusar a otros por los males y problemas de la sociedad, ya que no es políticamente redituable enfrentar la realidad de que algo muy serio ocurre en esa sociedad como para que semejante número busque de una u otra manera escapar de la realidad, sea a través del estupor o la muerte. Si además se logra asociar a estos otros a los enemigos que acechan al país, migrantes, los rivales económicos o geopolíticos que se empeñan en dañar el imaginario del paraíso, la ecuación resulta perfecta en su perversión. Es harto más cómodo estigmatizar a quienes están lejos, sin rostro o con un estereotipo definido y distinto como a los culpables de la epidemia. Mucho más fácil amenazarlos con el fuego del infierno, con la promesa de usar todos los medios, hasta bombardear países vecinos, que asumir y aceptar el fracaso de un sistema del que miles de jóvenes cada año prefieren escapar a un irreal y plácido mundo artificial o a su muerte. Mucho más fácil y redituable políticamente es acusar a México o a China por no detener ellos la producción de la droga, declarar terroristas a cárteles y bandas de traficantes de drogas y caramba, qué coincidencia de esos horribles migrantes que se comen las mascotas. Hasta ahora no se ha escuchado a nadie en la administración norteamericana actual acusar de terroristas a la extensísima red de traficantes internos, de los peces gordos de las mafias a los dealers minoristas que merodean los colegios para enganchar lo más temprano posible a sus clientes. Las bombas y los drones están reservadas para esos otros, más allá de las fronteras, donde esos muertos no cuentan o mejor aún, se vuelven activos de propaganda para exhibirlos como trofeos. Ahora resulta que en Estados Unidos, terroristas son esos muchachos que hacen unas pintadas en los locales de Tesla o quienes expresan alguna crítica a las políticas, por llamarlas de alguna manera, de Israel en Gaza con bombas que le entrega Estados Unidos. Que este comentario nos debe a suponer que de alguna manera no se condene a quienes se han convertido en un flagelo terrible y un grave riesgo para la institucionalidad legal y política de numerosos países de la región, el Ecuador incluido. El trágico destino de Haití está a la vista de todos, un país que dejó de ser, convertido en tierra de nadie, gestionado por pandillas de asesinos que se apoderaron del país para explotar brutalmente a su gente y donde nociones como ley o derecho dejaron de existir hace tiempo.
En forma alguna debe leerse como alguna justificación a México, el de los abrazos y no balazos, el lamentable lema del expresidente AMLO, bajo el cual se amparó oficialmente a los cárteles, con las bastante obvias implicaciones y vínculos que la valerosa y valiosa periodista mexicana Anabel Hernández ha establecido entre AMLO y su partido, Morena, y los cárteles, quienes aportaron importantes recursos económicos para las campañas políticas del oficialismo actual, a cambio, evidentemente, de que les dejaran las manos libres en sus feudos, que representan una apreciable porción del país, y de su impunidad, asegurada por una de las últimas medidas del expresidente, la entrega del Poder Judicial al crimen organizado. Está clara la persistente inacción de México como Estado para enfrentar al narcotráfico, como se demostró primero con la declaración de AMLO como traidores a la patria de quienes colaboraron en la entrega del Mayo Zambada a los Estados Unidos, que por 50 años se burló de México y sus autoridades. Y segundo, con las actuales acciones de la señora Sheinbaum, que además de desplegar 10,000 soldados para el control de la frontera y detener a decenas de delincuentes en operativos, entregó a varios de los más connotados cabecillas mafiosos a los Estados Unidos, esto sí, ante el estímulo de unos aranceles que amenazara a Trump. Pero antes de mirar la paja en el ojo ajeno, hay que ver la viga en el propio. Antes de exigir que los otros sean quienes pongan los muertos en sus países, que se atienda en su casa las causas para la gran depresión que aqueja al país, a los 100 años casi exactos de aquella otra, económica en ese caso, que se produjo en 1929, con la que el sistema económico mundial colapsó, arrastrando a la ruina al país y con él a todo el mundo. Esa gran depresión económica se volvió el caldo de cultivo de la futura tragedia de la Segunda Guerra Mundial y del autoritarismo y militarismo de Europa y Japón. Al presente, la gran depresión que se manifiesta no es, por el momento al menos, económica, aunque se están sentando las bases para su repetición a no muy largo plazo, sino social, afectando de manera profunda a millones de personas y de familias, uno de cuyos síntomas es este pozo de adicción al que tantos jóvenes han llegado escapando de una realidad que los aterra. Muchas gracias. Editorial. Claves del populismo, artículo de Ramiro Ruiz. ¿A quién le importa el significado de populismo? ¿Al trabajador? ¿El señor Leonidas Issa recordará lo que ha hecho el populismo en los últimos 15 años? Tal vez no. Su ideal es el negocio político para sacar ventaja personal y subir su arrogancia hasta las nubes rosadas. ¿Qué pasó con el populismo en el Ecuador y en América Latina? ¿Por qué Uruguay o Chile, Paraguay o Costa Rica, que han resistido la embestida del socialismo y más bien trabajan para consolidar la democracia? Revisemos algunos presidentes populistas que sembraron la semilla de la identificación ficticia con el pueblo y utilizaron la magia de la demagogia. Papá José María Velasco Ibarra, el cantante Abdalá Bucaram, Gutiérrez y su lucha hasta morir en el intento. Rafael Correa, el dios del Olimpo, inauguró la corrupción total y sin límites, la narcopolítica y otros detonantes como el crimen organizado y la violencia. Correa se caracterizó por su conducta anticonstitucional. Jamás pensó transformar las estructuras sociales, económicas y políticas. Se dedicó a proteger el poder y la superioridad política a través de la popularidad y la ignorancia de las masas. Predicó sobre las demandas insatisfechas, el resentimiento político, la furia de la marginación.
Utilizó un discurso de odio que unificó para rescatar la soberanía popular, robada por los partidos políticos. Movilizó contra los enemigos imaginarios como la oligarquía o la camarilla. En su lugar, creó una pandilla de delincuentes enquistados hasta ahora en las instituciones del Estado. Otro enemigo fue la plutocracia. Los bautizó de pelucones, los consideró como responsables del malestar social y político del pueblo. Javier Caraballo entrevistó al filósofo español Fernando Savater. La entrevista se publicó en el medio El Confidencial. Una de las preguntas importantes: ¿el auge de los movimientos populistas y reaccionarios son fruto de la miseria y de la ignorancia? Savater responde con el siguiente paralelismo: son una reacción ante la miseria desde la ignorancia. Y previamente hay un conjunto de factores que se suman: una crisis económica muy severa, promesas políticas incumplidas e ineficacia en la gestión de esa crisis, bolsas de inmigrantes que desequilibran la idea que se tiene de sí mismos en muchos países. En un entorno así, de forma inmediata, surgen los curanderos. Eso es lo que ha pasado, igual que cuando a una persona le diagnostican una enfermedad muy grave y acude al curandero. Eso es el populismo, el curandero de la política que ante problemas reales plantea soluciones ilusorias que nacen y anidan en la ignorancia. El proyecto político de la Revolución Ciudadana está amarrado a un líder, en este caso, al curandero. Es imposible concebir el populismo sin la figura del hombre que resolvió de una vez y para siempre los problemas que aquejan al pueblo. ¿Luisa González será la nueva líder, aunque perdió en elecciones anteriores? ¿Moviliza a las masas con su carisma o se valió del inteligente y artificial fraude? González dijo que en su mandato terminará con los delincuentes de cuello blanco. Luisa quiere decir que se quedará sin sus compañeros. González, igual que su maestro, recurre a un discurso de odio contra los adinerados, los acusantes antinacionales. El líder populista nombró a lo largo de 10 años a sus empleados del Estado, los sometió y manipuló, aseguró un porcentaje de su salario y el voto de cada uno multiplicado con los votos de los familiares. Cautivó a los empresarios patrióticos que apoyaron al régimen, como los petroleros chinos y venezolanos. Aunque usted no lo crea, la candidatura del socialismo del siglo XXI tiene admiradores. Ahí están académicos, profesores de universidades de prestigio y naturalmente miles de funcionarios del Estado, todos favorecidos por el dirigente. La conclusión es sencilla: el socialismo no es una ficción, es una máquina de destrucción. El líder de la década perdida no es más que un prófugo de la justicia y un personaje fantasmal que tiene el poder de obsesionar a los ciudadanos que le tienen presente como personaje siniestro. Artículo de Ramiro Ruiz. Sobre todo cuando duela. Roberto Aguilar, El Expreso. El periodismo vive días de presión intolerable. Días de polarización electoral como no se habían vivido nunca antes, en los que se exige que hasta los medios de comunicación hagan ostensible no ya una postura, sino una militancia. Lo primero sería un reclamo legítimo, lo segundo está más complicado e implica una traición a la deontología del oficio. Son días en los que de nada sirve la biografía de uno. Se puede haber sufrido la persecución del correísmo, haber sido insultado y difamado en las sabatinas y hasta llevado ante los tribunales de la Santa Inquisición mediática que montaron esos entontecidos por el poder y por el dinero. Puede uno haber perdido su trabajo en esos años como resultado de un acoso gubernamental que convirtió a los medios en empresas ilegítimas que era muy difícil financiar, o haber escrito toneladas de artículos denunciando los atropellos del gobierno más ratero y autoritario que recuerde la República. Nada importa. En estos días no faltará el troll novoísta o el simple fanático que por ser demasiado joven o ignorante o por imbecilidad pura y simple, lo acusa a uno de correísta por el delito de cantar 4 verdades sobre el gobierno de Daniel Noboa. O no necesariamente fanáticos o trolls, ciudadanos de bien,
Preocupados por el posible regreso de los correístas al poder, reclaman al periodismo una actitud consecuente con la campaña del gobierno, como si la consecuencia con una u otra campaña tuviera algo que ver con este oficio. Demandan básicamente nuestro silencio, y que si el gobierno pretende entregar el campo petrolero más grande del país a una operadora trucha mediante un acuerdo tejido en las sombras y con un sistema de participación más que sospechoso, el periodismo no diga nada, que si el hermano del presidente aparece vinculado en el mismo delito, tráfico de combustibles, del que el presidente acusa al alcalde correísta de Guayaquil, el periodismo no diga nada, que si el presidente se sirve de los recursos del Estado para ejercer presión sobre su ex esposa en un problema estrictamente personal, el periodismo no diga nada. Piensan que hablar de esas cosas es hacerle el juego al correísmo. Tristemente hay periodistas que están en la misma línea y piensan que la etiqueta de periodismo de opinión les faculta para ejercer su oficio haciendo cálculos electorales. Al periodismo hay que exigirle que defienda principios. El principio de transparencia en el manejo de la cosa pública, el principio de igualdad ante la ley, la causa de la libertad, en fin, los valores republicanos. Principios, no candidaturas, sobre todo cuando ninguna de estas candidaturas parece comprometida con la permanencia de esos principios. Al fin y al cabo, es la defensa de esos principios y valores lo que llevó a lo mejor del periodismo ecuatoriano a cerrar filas contra el correísmo. ¿Cómo podría mirar para otro lado cuando esos mismos principios y valores son pisoteados bajo la coartada del anticorreísmo? Y que nadie entienda esto como una invitación a anular el voto, ni mucho menos. Es simplemente la reivindicación de nuestro deber y nuestro derecho de informarnos, de decir la verdad aunque duela, de decir la verdad sobre todo cuando duela, de votar informados sabiendo por quién y con plena conciencia de las consecuencias de nuestra decisión. Porque votar por un candidato para impedir el ascenso del otro puede estar muy bien. Hacerlo a ciegas es un suicidio. Callar sus excesos por cálculo electoral, un crimen. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Duterte llega a La Haya, donde tiene que rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional. Desde este miércoles, el expresidente filipino Rodrigo Duterte se enfrenta a cargos de crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional, CPI, tras ser arrestado y llevado en avión a La Haya. Duterte fue detenido en Manila el martes por orden de la CPI, organismo que ha estado investigando los asesinatos en masa relacionados con la mortífera guerra contra las drogas promovida por el exmandatario. We're in remembering the time during his administration that basically gave a blanket immunity and encouraged this culture of terror for anyone who was suspected for as a drug user, and there was no due process at all. There were 30,000 people who were killed randomly without due process. Among them, more than 100 were children. Duterte quedará recluido en un complejo penitenciario de la ONU situado a unos 2 kilómetros de la sede de la CPI. Tras ser detenido, podría impugnar la jurisdicción del tribunal y la admisibilidad del caso. Aunque Filipinas ya no es un país miembro de la CPI, los presuntos delitos ocurrieron antes de que Manila quedase fuera del organismo. Continúan los despidos masivos en el gobierno federal de Estados Unidos. Los planes de la administración Trump para reducir drásticamente la burocracia federal cobraron fuerza con otra ronda de despidos masivos y el desmantelamiento parcial del Departamento de Educación. Al menos 1.300 empleados de los cerca de 4.000 que tiene la agencia fueron notificados en la noche del martes de su despido, en lo que la jefa del departamento afirma es solo el comienzo. La reducción de plantilla de hoy refleja el compromiso del Departamento de Educación con la eficacia, la rendición de cuentas y la garantía de que los recursos se dirijan a donde más importan, a los estudiantes, los padres y los docentes. El departamento ya es la agencia más pequeña de todas las agencias de gabinete, aunque la mayor parte de financiación para las escuelas públicas se realiza a nivel estatal y local. Entre otras cosas, es la responsable de la gestión de préstamos federales para universidades. Cuando anoche vi las noticias sobre el recorte a la mitad del presupuesto del Departamento de Educación, temí por los niños que aún asisten a la escuela o que irán a la escuela en el futuro, ya que no podrán acceder a las mismas oportunidades y experiencias que yo tuve.
Los recortes masivos también llegaron a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica este martes, donde la agencia de noticias AP informó del despido de al menos 1.000 de sus empleados. Mientras los trabajadores de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que fueron despedidos o puestos en licencia administrativa el pasado mes salían por turnos de una de sus sedes en Washington, entre aplausos de sus compañeros tras recoger sus pertenencias. Anoche se les notificó que debían venir a recogerlo todo. Tienen 15 minutos para empacar sus maletas y salir del edificio. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Llegan a Bosnia más tropas EUFOR para mantener la paz tras el aumento de las tensiones. Soldados de reserva para el mantenimiento de la paz llegan a Bosnia mientras la OTAN reafirma su compromiso de preservar la paz en medio de las tensiones creadas por el líder serbo-bosnio Milorad Dodik. Las tropas de Italia y la República Checa aterrizaron en el aeropuerto de Sarajevo, donde fueron recibidas por los comandantes de la Fuerza de la Unión Europea en Bosnia, conocida como EUFOR. En los próximos días se les sumarán tropas de Rumanía, así como helicópteros y otros suministros militares. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, prometió el apoyo inquebrantable de la alianza militar a la integridad territorial de Bosnia. Sus comentarios se producen tras una serie de movimientos separatistas serbo-bosnios que han aumentado la tensión casi 30 años después del final de una sangrienta guerra. Aumenta expectativas sobre respuesta de Rusia a propuesta de tregua en Ucrania. A las negociaciones de paz con Ucrania se refirió este miércoles el presidente Donald Trump durante su reunión con el primer ministro de Irlanda, Michel Martin, que se da tras un incremento en la ofensiva militar de Rusia contra Ucrania. Tenemos una buena relación con ambas partes. Hay una delegación en camino a Rusia ahora mismo y espero que podamos lograr un alto al fuego de parte de Rusia. Si lo logramos, creo que estaríamos en el 80% del camino para poner fin a esta horrible masacre. Según el secretario de Estado Marco Rubio, esta propuesta será entregada directamente a Rusia a través de canales diplomáticos y el gobierno de Vladimir Putin tendrá en sus manos el futuro del cese al fuego. Si su respuesta es sí, entonces sabremos que hemos logrado un progreso real y es una posibilidad real de paz. Si su respuesta es no, sería muy desafortunado y dejaría claras sus intenciones. Comunicaciones que Moscú espera. Puedo asegurarles que estamos estudiando atentamente las declaraciones tras las conversaciones y familiarizándonos con el texto de la declaración conjunta adoptada en Jeddah. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró su apoyo a la propuesta estadounidense. Junto a las garantías de seguridad, las abordaremos con más detalles si se establece un alto el fuego de 30 días. El presidente Trump insiste en la importancia de lograr la paz en Ucrania y reiteró que no descarta acciones económicas punitivas que podrían presionar a Moscú. Rubio participa en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Canadá, donde estas negociaciones serán discutidas. Celia Mendoza, Voz de América, la Casa Blanca. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte.
transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.